Hola, soy Nicolás Bartolomé Pérez. Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso online de Llengua y Cultura Tradicional Lleonesas que entama el Ayuntamiento de Lleón con la colaboración de la Asociación Cultural Faceira. Nesta nueva entrega vamos falar de la mitoloxía popular lleonesa y vamos comenzar explicando o dando unas breves nociones de lo que lle la mitoloxía popular. La mitoloxía lle el conxunto de mitos de una determinada cultura o de una determinada tradición y también lle el estudio de esos mitos. La palabra mitoloxía lle d'orixe griego y chéganos a través del llatín. Precisamente para los europeos, las mitologías por antonomasia son la griega y la romana, es decir, las mitologías de la antigüedad clásica. Sí que sí, la noción de mitología foi evolucionando. En 1771, un teólogo francés, el padre Jean-Baptiste Bollet, publicó la obra Disertaciones sobre la mitología francesa, donde este autor trataba de los seres fabulosos de Francia, como la fada Melusina o la reina Pia de Ouca. Ya no siglo XIX foi referencial una obra de uno de los famosos hermanos Grimm, Jacob Grimm, que publicó Mitología Alemana, donde este investigador trataba de los grandes mitos xermánicos de la antigüedad, pero también de tradiciones folclóricas populares muy presentes en los países de fala alemana. También en España y en Portugal fue introduciéndose la noción de mitología popular y un ejemplo de cómo cualla a nivel de investigación esa noción y el libro, ya no siglo XX, de Julio Caro Baroja, el gran antropólogo español, titulado Algunos mitos españoles, ensayos de mitología popular. De esta manera podemos definir a la mitología popular como un aspecto de la tradición oral conformado por aquellas narraciones legendarias protagonizadas por seres, entidades o personajes que non pertenecen al ámbito religioso y que suelen tener una vinculación con accidentes geográficos significativos o relación con fenómenos meteorológicos concretos como la truena, la ñubrina o l'arco la vieya. Esta mitología que conocemos a través de leyendas orales, que llega muy deturpada y fragmentada, en poco se parece a las mitologías clásicas históricas europeas. Estas mitologías son mucho más humildes y claramente populares, es decir, propias del mundo campesino y rural. En Lleón también contamos con una rica mitología popular, aunque muy desconocida dentro y fuera de la nuestra tierra, a pesar de las súas conexiones con el resto de mitologías populares de la península ibérica, especialmente del norte y del occidente, y con singularidades muy interesantes. Uno de los primeros investigadores de esta tradición mitológica fue el padre César Morán Bardón, pero contamos con traballos también muy destacados de Luis Cortés Vázquez, de Francisco Rualler y Manuel Rubio Gago, y especialmente tenemos las monumentales compilaciones de leyendas tradicionales de José Luis Puerto, tanto en la provincia de Lleón como en la provincia de Salamanca. Nesta breve exposición voy a falar de 5 ámbitos muy concretos de la mitología lleonesa. Voy a falar de la tierra, de aquellos mitos vinculados al territorio, de los fenómenos atmosféricos, también de aquellas figuras mitológicas que desenvuelven la su actuación dentro de la casa, de la muerte y en última instancia voy a falar de la mitología del dobre. En primer lugar, voy a tratar de aquellas tradiciones mitológicas más directamente vinculadas al territorio, donde veremos de algunos ejemplos típicos de folclore asociado a las características de la geografía local que busca una explicación non racional de determinados accidentes topográficos. Las cuevas, las furacas o resquiebras del terreno que conectan el interior terrestre con la superficie son la mentalidad popular lleonesa, obra o lugares donde se manifiestan o donde habitan
seres fantásticos como los mouros míticos o la Vieja al Monte. Los mouros son, en numerosas tradiciones, los antiguos habitantes del territorio que tienen palacios subterráneos o tienen construcciones subterráneas donde custodian enormes tesouros. La Vieja o la Vieja al Monte, a pesar de que tiene otros nombres locales, ye una figura legendaria propia de la zona montañesa del Lleón, desde Forniella hasta los picos de Europa, que vive en cuevas onde enforna pan para los nenos. Xunto a los mouros tenemos outro importante feixe de narraciones míticas que ye el de las muyeres sobrenaturales que reciben en Lleón nomes moi variados como xanas, gianas, señoras, mozas, encantos, encantadas, aunque los nomes más característicos son los de Moura y Mora. Casi que todas estas denominaciones aluden a entidades femeninas que se relacionan con o agua, ya sea fuentes, pozos, regatos ou ríos, aunque también hai muitas liendas onde estos seres preséntanse en cuevas, peñas ou montes. Quitante unos seres conocidos como madres que tienen un carácter malvado, estas mujeres fantásticas suelen presentarse como mozas muy guapas que faen labores muy característicos y propios de las mujeres en la sociedad tradicional lleonesa, tales como tecer, filar, tender o llavar la roupa. En algunas liendas, estos entes manifiéstanse especialmente na noite de San Xoán y custodian tesouros. Outro aspecto interesante de la nuestra tradición ye el de las ciudades sullagadas. Tenemos exemplos moi destacados nel llago de Senabria, en Zamora, o no llago Isoba, en la montaña central lleonesa. La xeóloga Dorothy Vitaliano ditnos que en todo el mundo alcuéntranse liendas que atribuyen los montes, los cuetos, las grandes piedras, los llagos, las islas y casi cualesquier forma terrestre al traballo de xigantes, especialmente de muyeres enormes. Na rexión lleonesa, la provincia de Salamanca ye especialmente rica neste tipo de tradiciones. Na aldea Rubia, por exemplo, ditse que el teso torrubio foi cosa de una vieya moura y bruxa que cada vez que se sacudía las medias de llana diba formando un montículo y como entre los sus pías llevaba siempre muitu polvo y barro, en pouco tiempo levantouse ese teso. También en Salamanca, respective a una peñona chamada la Peña Gorda, cuéntase que originalmente non yera más que una piedra muy pequeña que llevaba la Virxe María, que encariaba por allí unas ovellas mientras filaba con a súa rueca. Pa pastorear el rabaño, tiró la piedra y al dir rodando, foi creciendo hasta alcanzar el tamaño que tiene agora. Outra muller xigante ye la griega, que protagoniza una serie de liendas localizadas siempre en zonas de ribera de los ríos del Lleón, Porma, Órbigu, Bernesga y Chuna. La griega ye una filandera que construye una canal pa'l sou molín, que está nun alto y pa ello vaya sucando el terreno col tarugo de la súa madreña. Pero pola súa soberbia, expresada en una coplina que diz que quiera Dios que no quiera ha de moler el molín de la griega, motivan que la divinidad acabe por esbarrumbar toda la construcción. En alguna narración, el castigo a la súa irreverencia ye una rigada que la griega intenta detener con o seu mandil sin éxito. Los restos arqueolóxicos que se vinculan con estas tradiciones sobre la griega suelen estar relacionados con la minería aurífera romana, aunque también hay lugares muy vinculados a este mito, como la Quebrantada, en Vegas del Condado, que non parece entrar dentro de esta categoría. Sobre las ruinas de antaño también existen numerosas tradiciones, por ejemplo, una muy conocida y destacada ye la que refiere cómo nas ruinas de la antigua basílica paleocristiana de María Alba hai un tesouro conformado por una pita y unos pitines d'ouro que todas las noites van a beber al cercano río Bernesga. Ye una tradición esta de la pita d'ouro
presente en muchas regiones españolas y portuguesas y también en Italia. Otra tradición muy destacada sobre ruinas son las que se refieren a los antiguos monumentos megalíticos de los que se cuenta que fueron construidos generalmente por los mouros o por seres gigantescos. Los fenómenos meteorológicos son fuente de muchas creencias mitológicas. Vamos a ver de algunas de las más características de la nuestra tierra. Na mitología lleonesa, los reñubreiros, renubeiros, renuberos, regulares, tronantes, que son de algunos de los seus nomes, son los entes que gobiernan las ñubres y la truena y que pueden destrozar cultivos, personas y ganaos mediante rellustros. Nesta figura lexendaria parecen amesturarse varias tradiciones folclóricas diferentes. La más antigua sería la de la entidad que dirige la tronada, pero puede ser que este numen acabara confundiéndose con tradiciones más modernas como la del meigo que estudia artes mágicas para aprender a controlar las ñubres. En León hubo una celebración específica para combatir a los reñubreiros, que se desenvolvía la noite de la víspora del día de Santa Brígida, el 1 de febreiro, que yera cuando se suponía que estos seres facían las tormentas y las zarazas con las que dañar los cultivos na primavera y el verano. Los mozos de los pueblos tocaban las campanas sin parar esa noite para llouriar a los reñubreiros, también llamaos los diablos que amasan la piedra, y asina ya no podían fabricar el granicio. Un refrán recuerda esta costumbre: Santa Brígida y San Tormenteiro, el primer día de febreiro. El fenómeno que se produce cuando llueve y fai sol aparece vinculado en muchas tradiciones y culturas con la divinidad o con figuras míticas. Entre los antiguos griegos, por ejemplo, era una manifestación de Iris, la mensaxera de los dioses. En León, este fenómeno es conocido como Arcu la Viella, aunque también tiene otras denominaciones como Cinta la Viella, Uriello la Viella, Puntón da Viella, Cercu da Vella. Esta misteriosa viella aparece en muchas tradiciones y leyendas leonesas, y otra de las súas epifanías ye la Viella al monte, de la que ya falemos antes. En ocasiones los mitos chegan a nos muy desdibuixaos. Vamos ver un exemplu localizado nun conxuro cabreirés contra la ñubrina que diz lo siguiente: marcha, nubrina, marcha, de montes y ballinas, que ya l'antre bien tío Xancu, con sou caballo branco y la súa muller barbuda, pon un pie en una piedra y brinca para alto la sierra. Este misterioso tío Xancu parece ser un ente que ye quien a conxurar la ñubrina. De las súas características ya nada sabemos, solo que este conxuro tiene una evidente relación con outros conxuros que se cuentan en Asturias, en outras zonas leonesas, inclusive na tierra de Miranda. La casa, el llar, ye l'ámbito donde se manifiesta uno de los seres más singulares de la nuestra mitología, el trasgu. El trasgu ye un xeño nocturno y caseiro al que se imagina con forma humana y que siempre causa problemas no excesivamente graves a los habitantes de la casa donde vive. Antonio de Torquemada, un autor leonés del siglo XVI, na súa obra Jardín de Flores Curiosas, cuenta distintas historias sobre trasgos y fai de alguna descripción. Nuna d'ellas diz: unos dicen que lo vieron en forma de fraile. Las leyendas leonesas suelen presentar a este ser como alegre y travieso. Siempre está revolviéndolo todo. Sebastián de Covarrubias, no seu tesoro de la lengua castellana o española, también cuenta de algunas cosas sobre los trasgos. Por ejemplo, dice: suelen revolver las cosas y los cachivaches de casa, particularmente los vasares y espeteras. Y también, los trasgos
suelen estar dentro de las casas. En Ancares hai la creyencia de que los trasgos entretiénense polas noites faciendo trenzas nas clinas de las caballerías. El zamorano Fray Antonio de Fuentelapeña, na súa obra El ente dilucidado, recuelle unha tradición onde trata esa creyencia. Diz, especialmente se hallan duendes que se aficionan a los caballos. En Milán es esto cosa muy sabida y experimentada, y un capitán me certificó a mí que en solo su compañía había 3, que cuidaban de 3 caballos y que el suyo tenía un duende muy apasionado que le hacía las clines, le echaba de comer y cuidaba mucho de su regalo y adorno. Olaus Magnus, no seu libro Historia de Gentibus et Traditionalibus, recuelle también tradiciones sobre trasgos aficionados a los caballos. En la ilustración, precisamente, vemos a un trasgo limpiando una cuadra. Las tradiciones sobre trasgos pasaron de Europa a América. La América Latina, de la mano de los conquistadores españoles y portugueses, las historias sobre estos seres pasaron a formar parte de la tradición local. Por ejemplo, en la ilustración vemos, procedente del Museo de los Duendes en Huasca, en México, una colección de clinas de caballo trenzadas supuestamente por duendes. Un libro, Duendes con las clines en la mano, relata precisamente ese tipo de historias en México. También en Brasil encontramos una figura mitológica, una evolución del trasgo europeo, el saci brasileiro, que se ocupa, entre otras cuestiones, de hacer trenzas a los caballos. A veces, las bromas de los trasgos fainse muy difíciles de soportar. En Palacios del Sil, na provincia de León, cuéntase que había un trasgo fadión nunha casa onde vivían 2 hermanas viellas, a las que amolaba todas las noites deitándose con ellas na cama. Las viellas, como vían que era muy difícil evitar las molestas visitas que lles facía el trasgo, decidieron mudarse y deixalo solo. Un buen día, las mulleres llevaron todas las súas cosas a outra vivienda asitiada na outra punta del lugar. Pero nada más rematar de axeitar el nuevo llar, vieron entrar pola puerta al trasgo con una maleta na mano. Las hermanas, horrorizadas, preguntaron-y, «¿Pero usted qué fai por aquí?» Y el trasgo contestó, «¿Pero non andamos de casa mudada?» Esta ye una historia vieya. Nunha obra del siglo XVIII, atribuida a Marcelo Antonio de Ayala y Guzmán, ya se cuenta una historia muy parecida a esta. No Udollo, en Cabreira, a este ser se lle conoz como l'home de la mano furada, pues tiene un buraco na súa mano esquerda, al igual que los seus parientes, o fradiño de mao furada, de Portugal, o trasno gallego y el trasgo asturiano, con quien comparte esta característica. Los ilustradores modernos interpretan esta mano furada de una manera absolutamente literal, como vemos nestos dibuixos onde se representan de algunos de estos seres. Sí que así, para entender esta característica de los trasgos, tenemos que ir a una obra portuguesa del siglo XVIII, obra de Antonio Xosé da Silva, titulada O fradiño da mao furada, onde se diz: «Unos chámanme diabriño da mao furada e outros fradiño, por tener d'algunos de nosotros las manos tan rotas de llibertades que en moitas casas onde andamos facemos ferver el mier, crecer el aceite, aumentar los bienes, lograr felicidades y sobre todo, cuando nos merecen con buena compañía que nos facen, descubrimos tesouros escondidos a los dueños de las casas nas que andamos». La referencia cabreiresa a la mano furada con la que se describe a este ser probablemente non haya que la entender d'una manera literal, sino que la expresión leonesa tener la mano furada o tener la mano afuracada hay que la traducir
en el sentido de ser muy generosa. Podríamos decir en castellano, ser un manirroto. Pues de los trasgos se pensaba antiguamente que custodiaban tesouros encantados y que si una persona se llevaba bien con ellos, podían ser muy dadivosos con los habitantes de la casa donde se manifestaban. Sebastián de Covarrubias, no seu tesoro de la lengua castellana o española, apunta lo siguiente. Suelen decir que los duendes tienen escondidos los tesoros y cuando alguno los halla, volverse en carbones, de do nació el proverbio tesauros carbones factison. La muerte ye una de las preocupaciones constantes del ser humano y especialmente qué ye lo que hai despois de la muerte. Neste apartado vamos falar de las fantasmas, los aparecíos y las procesiones de ánimas en penas na tradición lleonesa. Na cultura popular lleonesa, los muertos que por diversas causas non encuentran el reposo eterno también pueden manifestarse de manera individual a los vivos como fantasmas o aparecíos. Una noticia muy curiosa sobre uno de estos espectros menciónase no Cronicón Iriense, una breve crónica gallega escrita no siglo XI que da algunas noticias sobre la monarquía lleonesa hasta el reinado de Bermudo II. Al tratar de Sancho I, el documento relata cómo el rey lleonés, después de aplastar una rebelión en Portugal, foi envenenado o enfermó cerca de Chaves y sintiéndose mal, dirigiéndose hacia el Lleón, morrió al poco de emprender el viaje de regreso. La súa viuda ordenou el entierro no monasterio de Santa María de Castrelo do Miño, en Ourense. Y en este punto el cronista equivócase y confunde de algunos datos históricos, pero ye muy curiosa la noticia que da, porque ye la primer referencia que tenemos a una fantasma na historia lleonesa. El iriense afirma que Goto, la viuda, fízose monxa y quedou nese monasterio orando pol alma del seu home muerto. El espectru del rei se lle apareció 2 veces. Na primera d'ellas, el rei difunto presentouse atau en 2 cadenas y agarrau por 2 diabros, y el monarca dirixióse a la muller pa dicir que lo estaban ayudando con as súas oraciones y pa pidir que continuaran con ellas. La reina fizo la sina y tras 40 días de rezos, ayunos, lágrimas y limosnas, la fantasma del rey se lle apareció outra vez vistió con una túnica branca y contento por liberarlo del poder del demonio. Posteriormente, los restos del monarca lleonés fueron trasladados a la iglesia de San Salvador de Palaz de Rei, na capital lleonesa, sin que ningún outro cronista volviera a mencionar la aparición espectral de ningún outro monarca lleonés. Na tradición lleonesa, las ánimas en pena aparecen a veces en comitiva para llevarse a los vivos al otro mundo o para anunciar la proximidad de una muerte. Estas procesiones de ánimas en pena reciben en Lleón nomes variados que veremos darreu, pero en general guardan un estreito parentesco con tradiciones parecidas que encontramos noutras zonas peninsulares. Esta comitiva anuncia la cercana muerte de aquellos con los que se atopa por camino na noite o la de los enfermos graves a los que visita. Estas leyendas suelen tener connotaciones inquietantes, pues señalan que los muertos persiguen a los vivos por los caminos para llevarlos al más allá. Sí que así, la intervención de un familiar que compone la comitiva, generalmente el padrino, la madrina o un afillau, logra evitalo. De algunas narraciones advierten de que no se puede aceptar nada de lo que ofrezcan los fantasmas. Una leyenda encaresa cuenta que una muller se asomó a una ventana de la súa casa al sentir ruido y viu a una procesión de xente que llevaba velas encesas. Después de rodear la iglesia, volvieron para el cementerio y entonces tiraron una vela prendida que aquella muller
recolliu, pero a la mañana siguiente, en vez de una vela, alcontrou un cadáver. Los nomes que recibe esta procesión de muertos en Lyon son variados. En algunos lugares tenemos nomes como la Compañía ou Santa Compañía ou Compaña, que trata de ese aspecto grupal del mito. En Ancares lle también la procesión das ánimas, en Cabreira lle la carrera, en Forniella a buena xente, un nome con unha antiquísima tradición que encontramos en outros moitos lugares de Europa para referirse a los espectros, pero también a comitivas de seres fantásticos. Y el nome máis curioso posiblemente sella el de la huéspeda, que fai referencia al mito del dobre. Na Europa medieval existía todavía una fuerte creencia referidas a apariciones colectivas de muertos que formaban una procesión, una tropa o un ejército, a veces con carácter celeste. Entre los siglos XI y XII, la Iglesia Católica tentó cristianizar estas tradiciones señalando que todas estas comitivas fantasmales yeran unha especie de expiación de almas en pena, polo xeneral no mesmo lugar de los seus pecaos, conformando unha especie de purgatorio itinerante. Sin embargo, cuando apareció la idea de purgatorio y se consolidó entre los siglos XII y XIII, esta interpretación deixó de tener sentido para la Iglesia, que condenó definitivamente las apariciones espectrales como una tropa diabólica que engaña a los crédulos. Las apariciones fantasmales de la nuestra tradición está al marxe de la creencia católica y un resclavo de estas antiguas tradiciones referidas a las apariciones colectivas de los difuntos. Una última tradición sobre la muerte en Lyon, especialmente curiosa, ye la que se cuenta en Pereda de Ancares, onde se diz que antiguamente ya era posible sentir el rechinar espectral del carro da morte, una especie de aparición que anunciaba la muerte próxima de una persona. Ye muy peculiar esta creencia porque remite a antiguas concepciones de la muerte como una especie de viaxera que se aparece para llevar no seu carro a las personas que acaban de morrer. Neste último apartado vamos tratar de la mitoloxía del dobre, centrándonos especialmente nas fadas, nas bruxas y nos homes lobo. L'historiador francés Claude Lecoté explica que l'home tien una correspondencia del seu cuerpo na súa alma, que conformaría una especie de dobre. Los aparecíos, por exemplo, serían los dobres materiales de un difunto porque non muerren con o cuerpo. Esta dicotomía na que el alma o espíritu ye el dobre del cuerpo explica muitas historias tradicionales, tanto medievales como actuales, referidas a seres como las fadas, las bruxas y los homes lobo. Vamos ver d'algunos exemplos na tradición leonesa actual. El nome de fada en leonés ye un arcaísmo, non aparece na nuestra tradición actual ese nome. Como ya vimos, los seres femeninos sobrenaturales tienen a nuestra tierra muchos nomes, especialmente el de Moura y Mora. En algunas leyendas, estas Mouras, estos seres míticos que tienen forma femenina, tienen la capacidad de transformarse desde un ser horrible, generalmente con forma de culebra, en una formosísima muller. L'arquetipo mítico de la muller culebra ye de orígenes muy antiguos, como recuerda Mircea Eliade. Pero este tema logró una popularidad enorme gracias al Román de Melusine, novela francesa de finales del siglo XIV, obra de Jean Degas, que constituye una de las más exitosas reinvenciones literarias de un relato legendario protagonizado por una fada, en este caso Melusina,
prototipo de la fada formosa, benefactora y constructora que se casó con un ser humano, Raimondín, con quien tuvo 11 fillos, y que representa también, por tanto, el aspecto maternal y nutricio del mito de las fadas. Pero Melusina se transformaba en culebra de cintura para abajo los sábados, consecuencia de una maldición. Tenía forma humana el resto de los días. Melusina fizo prometer al seu home que nunca la diría a buscar los sábados, pues si un humano la contemplaba con su aspecto serpentiforme, nunca volvería a recuperar la súa forma femenina. Un día, Raimondín espiou a la muller mientras se bañaba y Melusina fuyó para siempre del castillo en que vivía con la súa familia sin que pudiera recuperar más l'aspecto humano. Nas tradiciones orales europeas aparecen con moita frecuencia relatos lexendarios referíos a esta feminidade híbrida que nos recuerda a la fada Melusina. En el guión también encontramos leyendas que podemos encaixar dentro desta categoría. Por exemplo, en La Baña, en el guión, cuéntase que un cazador sintió cantar a unha moza no monte, acercouse para ver quién podía ser, pero el canto paró y sintió a una muller que decía que se aproximara y que no tuviera miedo, que cuando apareciera tendría la forma de una gran culebra y que en ese momento tenía que escupir na cabeza para desencantarla y devolver la forma de muller. El cazador esperó a que este ser apareciera, pero al ver que se trataba de una culebra monstruosa, escapó sin poder desencantarla. El tema de las bruxas también nos remite al mito del dobre. En las bruxas encontramos elementos antropológicos de gran interés, históricos y creencias muy arraigadas, y un mito fascinante, complejo, que puede analizarse también desde la perspectiva apuntada por Claude Lecoté. En algunos relatos sobre bruxas que se cuentan en la región leonesa, vemos las características propias de un ser mitológico. Por ejemplo, las tradiciones sobre antiguos aquelarres son puramente fantásticas. La más conocida quizá es ella, la de la Veiga al Palo, en Caguaches de Arriba, en Chaciana, con una tradición que afirma que determinada noite del año las bruxas axuntábanse nesa veiga para celebrar un conventículo. Ye un relato que ye moi conocido en León y en zonas de Asturias, pero que ye puramente mitolóxico. Outro aspecto de las bruxas ye la perspectiva histórica con la que podemos afrontar el análisis de este tipo de relatos tradicionales. Efectivamente, a partir del siglo XV comenzó en toda Europa y también no nuestro país un fenómeno de caza de bruxas que en España non foi especialmente intenso. La cuestión ye que los inquisidores, la Iglesia y determinados sectores inventaron una bruxa sabática que nunca existió, un ser femenino maligno que tenía pauto con o demonio y que cometía crímenes terribles, especialmente contra nenos. Eso provocou un fenómeno de persecución de moitas personas, generalmente mulleres. En León, ese tipo de persecuciones non tenemos constancia que se diera con especial intensidad. Non conocemos a ninguna bruxa queimada ou aforcada por pertenecer a la secta de las bruxas. Sí que existieron procesos contra bruxas leonesas, pero el fenómeno de caza de bruxas non existió como fenómeno histórico en León con la intensidad que tuvo en outros lugares europeos. Se la secta de las bruxas non existiu ni en León ni en ningún outro sitio de Europa, ¿cómo explicar entonces la existencia de moitas historias contadas como sucesos verídicos que se cuentan sobre bruxas en tal sitio o en tal lugar de la región leonesa? En realidad, ese tipo de tradiciones, con las características señaladas, personas reales señaladas como bruxas polos seus vecinos, non son testimonios verídicos, ya que se trata de relatos
que tienen una fuerte impronta legendaria, que se repiten y reactualizan de generación en generación por medio de narraciones estereotipadas de las que solo cambian los nombres de los personajes, la supuesta meiga y las sus víctimas, o del lugar donde supuestamente se producen esos acontecimientos donde una persona quiere a causar enfermedades o que tiene el maleficium para castigar a los sus vecinos. Para entender este tipo de historias hay que tener en cuenta lo que dijo el etnógrafo vasco José Miguel de Barandiarán, indicando que las bruxas son como personajes en busca de actores, y a través de esta personificación de un ente puramente mítico como el de la bruxa en un ser humano, este tipo de historias producen una relevante función en las sociedades rurales, que lle buscar un chivo expiatorio que busque el origen del mal y al que se puede combatir por medio de ciertos procedimientos como la violencia física o la amenaza del su empleo frente a las supuestas bruxas. De una manera paralela a lo que pasó con la bruxería, entre los siglos XVI y XVIII, produxose en Europa un xurdimiento de sucesos supuestamente protagonizados por homes lobo, que en muchas ocasiones acabaron con la tortura y el ajusticiamiento de personas acusadas por las autoridades de poder convertirse en lobos. Esta situación dio lugar a una intensa producción de tratados sobre licantropía que alimentaron el fenómeno y el terror que producía, presentado frecuentemente como una manifestación de la bruxería. De feito, licantropía y bruxería tienen de algunos puntos importantes en común, como la circunstancia de afectar a seres humanos a los que se atribuyen poderes preternaturales. Precisamente de esa época ye la primer noticia que tenemos sobre licántropos en Lleón, procede de Vilafranca y data alrededor de 1720. La información debémosla a Pedro de Calatayud, que nos un libro Opúsculos y Doctrinas Prácticas de 1754, dicho lo siguiente: en este siglo, hacia el año 20, un hombre transformado en lobo, en cuya figura le vieron muchos, despedazó y mató en los montes, prados y cercanías de Villafranca del Bierzo más de 20 personas, y perdonando a veces a los becerros, vacas y ovejas, se tiraba con una furia infernal a los muchachos y muchachas que los cuidaban. Y oí decir que saliendo uno armado y a caballo contra él, huía el cuerpo y declinaba los golpes con destreza propia de hombre, el que era lobo figurado. La tradición oral lleonesa constata la persistencia de este arcaico mito en muchas leyendas y creencias, como la que afirma que la transformación de una persona, ya sea un hombre o una mujer, en lobo o en loba, puede tener diversas causas, como ser el séptimo fillo varón consecutivo de una familia, o ser consecuencia de una maldición de los padres que condenan al seu descendiente a convertirse en lobo ante una ofensa o el incumplimiento de un mandato paterno. A veces, el licántropo yelo porque fai uso de un objeto mágico, normalmente un pellejo de lobo, y poniéndolo y quitándolo a voluntad, ye quien a transformarse en fiera. Neste caso, la forma para desencantarlo ye queimar la piel del lobo completamente y hasta el último pelo. La licantropía considerábase en Lleón d'algo transitorio, que generalmente duraba 7 años, aunque también se pensaba que provocando una pequeña sangría al home lobo o la mujer loba, éste quedaba liberado y recuperaba la forma humana. En ocasiones, el licántropo ye consciente de la súa condición, fai una vida normal y oculta a la mujer o al home la situación, la fada que lo embruxa. Y hasta aquí este breve repaso a la tradición mitológica de la tierra lleonesa, que espero fuera del seu interés. Muchas gracias.